Buenas tardes, hermanos, los saludo en nombre del Señor. Bienvenidos a un episodio más de nuestra travesía por la epístola a los Romanos. Hoy día nos convoca el estudio del capítulo número 10. El capítulo 10 de la epístola a los Romanos es una continuación natural del capítulo 9. De hecho, bien podríamos considerarlos como un solo capítulo. En el capítulo 9, Pablo nos habla de la elección de Dios por su único pueblo. En este capítulo, Pablo señala que el rechazo por la nación de Israel no es arbitrario, sino que merecido. De esta manera, entonces, expande y justifica la idea expuesta en el capítulo 9 y bien podríamos considerarlos un solo capítulo. Leamos entonces el capítulo número 10. La palabra del Señor dice así: Hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salud, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, porque Moisés describe la justicia que es por ley, que el hombre que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Mas la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es, para volver a traer a Cristo de los muertos. Mas, ¿qué dice? Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Porque la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia de judío y de griego, porque el mismo que es Señor de todos, rico es para con todos los que lo invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Mas no todos obedecen al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mas digo, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la fama de ellos, y hasta los cabos de la redondez de la tierra las palabras de ellos. Mas digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con gente que no es mía, y con gente insensata os provocaré a ira. E Isaías determinadamente dice: fui hallado de los que no me buscaban, manifestéme a los que no preguntaban por mí. Más acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. El Señor bendiga su santa palabra. Romanos capítulo 10 entonces. Pablo inicia, como otras veces, cuando se dispone a una declaración íntima muy reveladora del sentimiento de su corazón, con el apelativo de hermanos. Dice: hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salud. De esta manera se dirige de forma íntima a ellos, hablándoles como hermanos. En este capítulo será la ampliación de la verdad sobre que el rechazo a Israel es merecido. Por ende es una noticia un poco negativa, es algo un poco oscuro. Por eso Pablo inicia el capítulo señalando que en su corazón no desea esto, sino que su corazón desea que todos sus hermanos israelitas fueran salvos. De hecho, este debería ser el sentimiento de todos los cristianos. Sabemos que solo un remanente, un pueblo pequeño, es apartado como pueblo elegido, pero nuestro amor y predicación debe ser para con todos. Agrega Pablo: porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia. Pablo aquí da testimonio de que el pueblo de Israel efectivamente tenía celo de Dios, efectivamente lo buscaba, de hecho lo buscaba con pasión, lo buscaba con celo, algo que de por sí no es malo, al contrario. Y aquí Pablo cita a David. Con mucho celo el pueblo de Israel le buscaba. El problema de por sí es que este celo y pasión no se basaba en una correcta comprensión. Los judíos buscaban a Dios según su equivocada interpretación de la ley. Este celo y pasión no producían un fruto agradable ante Dios.
como le escribe Pablo a los Corintios en el capítulo 14, versículo 15, les dice: ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, mas oraré también con entendimiento. Cantaré con el Espíritu, mas cantaré también con entendimiento. Esta pasión desenfrenada, cuando se basa en una interpretación errónea de la palabra de Dios, no produce un fruto agradable delante de Dios. Por eso oremos, actuemos, prediquemos, cantemos, debe ser con entendimiento, basándonos en el único y correcto Evangelio de Dios, la sana doctrina en su palabra. Entonces, si no se basaba en una correcta comprensión de la ley, lo buscaban con pasión, pero sin correcta comprensión. ¿En qué consistía esta comprensión o ciencia equivocada en la que basaban su celo los judíos? Pablo responde: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Pablo lo explica entonces en términos tan claros que cualquier explicación tiende a sobrar. Dice: porque ignoran la justicia de Dios y procuran establecer la suya propia. Entonces, si establecen su propia justicia, no se sujetan a la justicia de Dios. Ignoran la justicia de Dios, o sea, que no la aceptaban. Ni siquiera la entendían. Esta se basaba en la expiación sustitutiva de Cristo. La justicia de Dios se basaba en esto, en que la ley revelaba a Cristo, que solamente esa salvación es apropiada únicamente por fe. En su lugar, ellos establecieron la suya propia, procuraron establecer su justicia humana propia, agregando tradición humana al estándar de Dios, creyendo que por sus propios méritos podían lograr salvación. ¿Qué cosa más equivocada? De hecho, tan equivocada que fue imposible para ellos sujetarse a la justicia de Dios. No lograron justicia delante de Dios por sus propios méritos, porque creyendo en sus propios méritos no reconocieron al único camino, la única verdad y la única fuente de vida, que es Cristo. Entonces Pablo lo resume así, dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El Antiguo Testamento completo nos lleva a Cristo, desde Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento nos lleva a Cristo. El fin de la ley es mostrarnos nuestra incapacidad y llevarnos de rodillas a Cristo. Pablo le escribe a los Gálatas y les dice: de manera que la ley nuestro ayo fue para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Efectivamente, el fin de la ley, la gracia de existir la ley, es llevarnos a Cristo. Porque Moisés describe la justicia que es por la ley, que el hombre que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Aquí Pablo cita directamente el libro de Levíticos 18:5, que dice así: por tanto mis estatutos y mis derechos guardaréis, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. El único en cumplir cabalmente la ley fue Cristo, ganando así la aprobación de Dios. En la carta a los Hebreos capítulo 12 dice: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios, o sea, logrando la aprobación de Dios. Y a través de esto nos consiguió a sus seguidores la vida eterna. De esto dice Hebreos 5: y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y consumado vino a ser causa de eterna salvación a todos los que le obedecen. Lo que era difícil y arduo y trabajoso, imposible de hecho, ha sido logrado a través de Cristo. Pablo continúa en el versículo 6 y 7. Mas la justicia, que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón: ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para volver a traer a Cristo de los muertos. Lo que hace Pablo aquí es personificar la justicia por la fe, en contraposición a la justicia por la ley. Como que le da voz, como algo que es inanimado, lo hace, lo personifica dándole voz. Y la voz lo que dice es una cita a Moisés, específicamente del capítulo 30 de Deuteronomio. En el capítulo 30 de Deuteronomio, Dios a través de Moisés le indica al pueblo cómo debe entrar a la tierra prometida, ya estableciendo bendición para los que le fueron obedientes y maldición para los desobedientes. Lo que hace aquí Moisés es hacer un énfasis en que lo han logrado, y de hecho están por lograr. No se debe en ningún caso a los méritos propios de ellos como nación, sino que solo por gracia. Este es el contexto del versículo que cita Pablo. Lo que señala entonces a través de esta cita Pablo es que es un mismo Dios, ¿ya? Ya sea para Moisés como para nosotros es un mismo Dios, donde la salvación es solo por gracia, por medio de la fe. Pablo utiliza palabras en cuanto a Israel al entrar a la tierra prometida, ¿ya? Se refiere a estas palabras de Dios
pero que son específicamente para Israel a la entrada de la tierra prometida. Pero aquí los utiliza indistintamente para los gentiles en cuanto a la justificación por la fe, dando a entender que es un solo mensaje, que la salvación es solo por la gracia de Dios, no por méritos. De la misma forma el pueblo de Israel no merecía entrar a la tierra prometida, de la misma forma nosotros no merecemos la justicia que es infundida por Dios. Y agrega, no digas en tu corazón, ¿ya? No digas en tu corazón, como no se te ocurra en ningún momento que esto es posible, ¿ya? Eso se refiere con no digas en tu corazón. ¿Quién subirá al cielo? ¿Ya? Porque el hombre, por sus propios méritos, se podría proponer subir al cielo, ¿ya? Dicho de otra forma, ¿quién tendría el poder de haber bajado un mediador a Cristo del cielo? Nadie. Por eso dice Pablo, no lo digas en tu corazón porque esto es imposible. Agrega, ¿quién sería capaz de bajar al infierno y volver? ¿Quién tendría el poder de resucitar a Cristo? Nadie, ¿ya? Por eso no te proponga en ningún momento en tu corazón, porque eso es imposible. Entonces, si era tan lejano que por nuestros propios méritos lográramos algo, tan lejos que era imposible. Mas, ¿qué dice? Cercana está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Si era tan lejano, tan lejano, que el hombre pudiese hacer algo, que de hecho Pablo dice, no propongas en tu corazón esto porque es imposible, ¿qué queda para el hombre? Para el hombre quedan las buenas nuevas de gran gozo, el Evangelio, la justificación solamente por fe. Por méritos era muy lejano la salvación del hombre, de hecho era imposible. Pero, o sea, más, lo dice aquí Pablo, la justicia por medio de la fe dice, cercana está la palabra, ¿ya? Tan cerca que está en tu boca y en tu corazón. Por fe los judíos podían ver a Cristo en la ley, ¿ya? Estaba tan cerca la palabra que podían acceder a Cristo por medio de la fe, porque la podían ver a través de la ley. ¿Cuál es la palabra de fe? ¿A qué se refiere con la palabra de fe? La palabra que predicó Cristo, la que predicó los apóstoles, la que predicaban los apóstoles, la que predicamos nosotros mismos, que la expresa en el versículo 9, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Aquí Pablo utiliza un recurso literario clásico de la literatura neotestamentaria, donde se antepone la consecuencia y luego la causa, ¿ya? En primer lugar, creer en el corazón que Dios lo levantó de los muertos. Creer en el corazón, o sea, fe genuina. ¿Qué cosa? Que Dios lo levantó de los muertos. Aquí la resurrección no se trata de que creer exclusivamente en la resurrección a expensas del resto, ya del plan de salvación, de toda la vida de Cristo. La resurrección aquí incluye, por orden causal, la encarnación, padecimiento y muerte de Cristo, ¿ya? Entonces, al decir resurrección, incluye todo. Tanto así que a los corintios Pablo les señala que la resurrección finalmente es una pieza clave en nuestra fe. En el capítulo 15 de la primera epístola a los corintios le dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Entonces lo que dice Pablo es, debes tener fe de corazón, una fe sincera en Cristo, ¿ya? Confesar, en segundo lugar, confesar con tu boca al Señor Jesús, ¿ya? Como secundario, como consecuencia de lo primero, de una fe genuina en el corazón, luego viene confesar con nuestra boca. La confesión audible es un fruto natural de la fe. Es imposible que creamos genuinamente algo sin decirlo. Nos sale hasta por los poros cuando es algo genuino. Juan 15:16, el Señor les dice, no me elegisteis vosotros a mí, mas yo elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Qué fruto más ineludible que es decir las cosas? ¿Ya? Usted no puede creer algo, amar algo tan profundo y no decirlo y guardárselo. Porque el Señor mismo dijo que vamos a dar fruto, que Él lo hizo para eso, para que demos fruto. Esencialmente y en primer lugar como lo más básico, que es la confesión audible. La idea aquí entonces es que la fe verdadera da frutos. Como decía Santiago capítulo 2, versículo 17, así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. O sea, si usted tiene una fe genuina en su corazón, cree en Cristo, en el sacrificio expiatorio de Cristo en su corazón y posterior resurrección, y no lo dice y no da frutos de eso, finalmente esa fe no es real, ¿ya? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Serás salvo. Si tienes fe en Cristo, tu vida da muestras de tu fe a través de la regeneración del Espíritu Santo y la consiguiente vida de santificación. Si tienes esta fe, serás salvo. Porque en el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Aquí Pablo resume y concluye los versículos anteriores, a la vez que conecta
con los siguientes. Pablo nos dice que con el corazón se cree para justicia. La fe en Cristo debe ser desde el fondo de nuestro corazón, de nuestro ser. Por eso se refiere como el corazón, desde el fondo de nuestro ser. No solo entendida y creída, que debe ser. Recuerden como veíamos en los versículos anteriores, debe ser con entendimiento, pero debe ser genuina, desde el corazón. La justicia infundida solo por fe en Cristo nos salva, ¿ya? Y con la boca se hace confesión para salud. Por ningún motivo aquí Pablo quiere decir que algo más que la fe es requisito para salvación. Muchos, erradamente, podrían interpretar aquí que existen palabras mágicas que deben ser dichas. Por ningún motivo. Lo importante aquí es, nuevamente, la unión inseparable de la fe con los frutos. De hecho, la fe y la confesión de fe han sido siempre vinculadas como una sola. El Señor Jesús en Lucas 12 dice: y yo os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios, incluyendo en esa confesión delante de los hombres una fe genuina, ¿ya? Como inseparable. No puede haber ninguna fe genuina entonces sin confesión verbal. Y al mismo tiempo no puede existir confesión verbal genuina sin fe. Porque la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Pablo aquí cita a Isaías, el profeta Isaías, capítulo 28. De la misma forma que ya lo había citado en el capítulo anterior, en Romanos 9, versículo 33. Dice Isaías: como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y piedra de caída, y aquel que creyere en ella no será avergonzado. Pablo entonces, ratificando a través de una cita que ya había utilizado el profeta Isaías, dice que todo aquel que en él cree no se pierda, no será avergonzado, sino que tendrá vida eterna. Porque no hay diferencia entre judío y de griego. Porque el mismo que es el Señor de todos, rico es para con todos los que lo invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, todo aquel que cree en Él no será avergonzado, sin importar si es judío o griego. No existe un pueblo especial que se salva bajo otras reglas. Es indistinto judío o griego. Todo aquel que lo invocare, que cree en Él, será salvo. Es el mismo Señor sobre todos. Las mismas bendiciones son repartidas sin distinción de pueblo. Como lo expresa aquí Pablo a través de una cita del profeta Joel, de Joel 2:32. Y será que cualquiera que invocar el nombre de Jehová será salvo. Ojo con el detalle, que aquí donde Joel se refería a Jehová, Pablo se refiere a Cristo. Este cambio en la palabra al momento de citar a Joel nos habla de la visión cristiana, la doctrina absoluta de una salvación eterna, desde el Antiguo Testamento, desde la caída del hombre hasta el fin de la era del hombre, siempre ha sido una misma salvación. Todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. ¿A qué se refiere con esto? Con invocar el nombre. Invocar el nombre era una práctica del Antiguo Testamento que involucraba confesar públicamente la fe en un sentido de adoración. Entonces, cuando Pablo nos dice aquí que todo el que invoque su nombre, está queriendo decir que todo el que confiesa públicamente su fe, el que tiene una fe tan genuina que lo único que se motiva es a adorarlo, ¿ya? A eso se refiere con invocar su nombre. Enfatiza la idea de versículos anteriores, que la fe genuina, que produce frutos, es la fe que salva. Agrega entonces: ¿cómo pues invocarán? Nos está hablando de que es necesario invocar al Señor para ser salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz, de los que anuncian el Evangelio de los bienes. Entonces, la condición de invocar al Señor para ser salvo, ¿ya? De confesarlo públicamente, de una fe que da frutos, es la condición para ser salvo. Pablo aquí nos establece una serie de preguntas lógicas para poder entender todo esto. ¿Cómo van a dar fe pública en adoración de su fe? ¿Cómo le invocarán si no creen en Él? Confesarlo públicamente requiere creer genuinamente en Él. La fe es la condición para la salvación. Pablo vuelve a ratificar lo mismo. No es que la confesión, no es que invocarle sea en sí la razón de salvación, sino que es la fe que está detrás de eso. Entonces dice: ¿cómo pues lo invocarán si no creen en Él? ¿Cómo van a poder declarar públicamente una fe que no tienen? ¿Ya? Continúa en esta serie de preguntas. ¿Cómo van a tener una fe genuina? ¿Cómo van a creer realmente en Él si no conocen el Evangelio?
No podemos hacernos un Dios propio. No existe relación personal con un Dios a mi imagen. Eso no existe. Eso por ningún motivo existe. Existe un solo Dios. No existe salvación, una fe salvífica. No existe fuera del Evangelio de Cristo. No existe. ¿Cómo conocerán, agrega Pablo, el Evangelio si nadie les predica? Predicar en sí es ser un mensajero, un mero heraldo. Existen muchos medios, pero siempre requerirán de alguien. Predicación, un tratado, radio, televisión, un video por YouTube, una conferencia en Zoom, etcétera, etcétera. Y agrega, ¿cómo podrá existir esta predicación? ¿Cómo podrá existir alguien que les predique si no lo envía Dios mismo? La comisión de evangelizar es dada por Dios mismo a todos los cristianos, extendiéndose aún inclusive a un ministerio de misiones, de ser un misionero, pero la comisión básica es dada a todos. Es una gran responsabilidad porque somos representantes de Dios, no estamos inventando la rueda, no son nuestras palabras, simplemente tomamos el mensaje que Él nos dejó y lo llevamos. Esa es nuestra labor y esa es la comisión que Él nos ha dado. Concluye Pablo esta serie de preguntas tan importantes con una cita a Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que publica la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salud, del que dice a Sión, tu Dios reina. Estas noticias de las que habla Isaías ocurría cuando el pueblo estaba cautivo en Babilonia. Las noticias de la inminente liberación para este pueblo cautivo eran recibidas con mucha alegría, porque representaban la vuelta del favor de Dios, el fin de su castigo. Pero aquí lo importante es que somos simples mensajeros, sin mérito propio. Lo hermoso realmente es la noticia. Contrapone Pablo a esto diciendo, mas no todos obedecen al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Continuando esta cita de Isaías, en el capítulo 52, llegamos al versículo 1 del capítulo 53 de Isaías, donde Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Según lo expuesto por Isaías, el mensaje era hermoso. Era hermoso porque significaba la vuelta del cautiverio, el fin del castigo, la vuelta del favor de Dios. De hecho, era tan alegre y beneficioso este mensaje que representan al mensajero como con pies hermosos, ¿ya? Pese a esto, no todos obedecen al Evangelio. Existían mensajeros comisionados por Dios. Estos predicaban y eran oídos, pero pese a oír, no producía fe en sus corazones. Y al no haber fe, no podían invocar a Dios. Por ende, no eran salvos. Pablo dice, porque luego, en conclusión a lo anterior, a modo de resumen de esta disyuntiva de que son enviados y ellos escuchan, pero no produce fe en sus corazones, Pablo concluye, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír, por el mensaje que se oye. La fe viene por el mensaje. La fe es un don de Dios. Nunca podría producirse naturalmente en el hombre. Pablo le escribe a los Efesios, famoso versículo, por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe en sí es un regalo inmerecido que viene a través de oír su palabra. La fe viene por el oír. ¿Oír qué cosa? El mensaje. El mensaje es Cristo. Es el Evangelio. Es el único mediador. El mensaje es el único mediador. El mensaje es el único camino a Dios. El mensaje es la verdad única y absoluta, donde fuera de él no hay nada. El mensaje es la única fuente de vida. El mensaje es el Evangelio, es Cristo, que a través de toda la Biblia se nos revela, de Génesis a Apocalipsis. Más digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la fama de ellos, y hasta los cabos de la redondez de la tierra la palabra de ellos. Más digo, agrego para enfatizar a lo que acabo de decir, hablando Pablo, a lo que acabo de decir quiero agregar esto porque de verdad quiero que quede claro lo importante. Si la fe viene por el oír, ¿acaso podría alguien alegar que no ha oído? El versículo que utiliza aquí Pablo es una cita del Salmo 19, un salmo muy conocido, donde se nos habla de la revelación natural de Dios. Uno de los versículos que ustedes deben recordar de este salmo es: los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. ¿Ya? Pablo cita este versículo. ¿Por qué? Porque así como la creación en su totalidad muestra la gloria de Dios,
el Evangelio se expandió a una velocidad impresionante durante el primer siglo. Tanto así que Pablo, utilizando una exageración, se refiere a que el Evangelio ha llegado a los cabos de la redondez de la tierra. Porque Pablo representaba en sí el apóstol comisionado a los gentiles, ¿ya? Y utiliza un lenguaje propio en referencias al Imperio Romano. Cuando se habla de los cabos de la redondez de la tierra, el lenguaje utilizado en griego se refiere habitualmente al Imperio Romano. Entonces, cuando habla de que el Evangelio había llegado a los cabos de la redondez de la tierra, se refiere a que con el Imperio Romano había llegado a la plenitud del mundo conocido, ¿ya? El alegato potencial a esto, de que no habían oído, es inválido. Pero no desde una perspectiva individual, porque efectivamente podía haber gente específica e individual que no había oído, sino que desde una perspectiva comunitaria, ya que gentiles, bárbaros, judíos, griegos, romanos, todas estas naciones que componían el mundo conocido habían oído el Evangelio. Más digo, versículo 19, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente, Moisés dice, yo os provocaré a celos con gente que no es mía, con gente insensata os provocaré a ira. Pablo comienza entonces diciéndonos, más digo. Dicho de otra forma, ahora entonces con lo que he dicho me pregunto, ahora me voy a detener a preguntarme esto. Hemos hablado de los hombres como un todo, ¿ya? Pero ahora hablemos un poco directamente de los judíos, ¿ya? ¿Acaso podrían alegar los israelitas que no han conocido el Evangelio? ¿Podrían alegar esto? De ninguna manera. Porque no solo lo habían oído, sino que lo habían conocido. ¿Podían entonces alegar ignorancia para eludir la responsabilidad en su castigo? Pablo responde a esta disyuntiva, a esta pregunta, con una cita a Deuteronomio 32, versículo 21. Hablando Moisés, dice, ellos, o sea, hablando Jehová de la mano de Moisés, en Deuteronomio dice, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Hiciéronme ensañar con sus vanidades. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es mío, con gente insensata los haré ensañar. El Señor dice a través de Moisés de que el pueblo lo había celado, por así decirlo, con otros dioses. Habían ido detrás de otros dioses. Entonces el Señor como castigo determina un pueblo que no era su pueblo, un pueblo que no era ni siquiera un pueblo, iba a crear un pueblo con gente insensata. El pueblo de Israel entonces era su pueblo, efectivamente era su pueblo. Recibieron la revelación particular, contaban con la bendición directa, contaban con los patriarcas, con los profetas, contaban con las promesas, con las profecías. Habían oído de sobra y conocido el Evangelio de Dios. En estos últimos versículos Pablo indica el rechazo de Israel. No era falta de oír, ni siquiera era falta de conocimiento, era falta de disposición, era falta de fe. Agrega entonces Pablo a esta idea, e Isaías determinadamente dice, fui hallado de los que no me buscaban, manifestéme a los que no preguntaban por mí. Isaías determinadamente dice, o sea, Moisés ya utiliza una cita de Moisés para representar que el pueblo de Israel era su pueblo, era el pueblo de Dios, por ende contaba con el conocimiento necesario para fe. Pero además de Moisés, Isaías va más allá. El profeta Isaías es más enfático aún. Señala que Israel buscaba a Dios, de hecho preguntaba por él. Tenían todo para hacerlo, tenían información especial, información privilegiada, podríamos decir. De hecho, tenían una interpretación guiada. Inclusive tenían una interpretación guiada. Queda claro entonces aquí que buscar a Dios humanamente no produce nada. Y el pueblo de Israel es representación de esto. Porque Dios se revela a quienes no lo buscan. Porque nadie es capaz. Israel es pasado por alto debido a su porfía. Concluye Pablo en el versículo 21. Más acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Esta conclusión de Pablo nos recuerda a Jesucristo mirando a Jerusalén desde las alturas. Mateo 23, cuando el Señor dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de las alas y no quisiste? Israel era culpable, justamente, del juicio de Dios.
porque fueron ciegos al espíritu de la ley, que es Cristo. Pablo entonces concluye con una connotación sombría este capítulo, entendiendo de que cualquier alegato de Israel era infundado porque ellos eran culpables del juicio sobre ellos, porque fueron ciegos a Cristo. Podríamos repasar de hecho los evangelios para ver cuán ciegos fueron a Cristo. Pero ante el tono negativo y pesimista de esta conclusión, recordemos algunos puntos importantes. Primero, la salvación por fe sigue abierta a judíos y a griegos de forma indistinta. ¿Dónde encontramos esto? En la primera parte de esta carta, en el capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque el Evangelio es poder para salvación en Dios a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Ya? Entonces, pese a que el juicio sobre Israel es justo y cualquier alegato es infundado, la salvación está abierta para los judíos, gentiles, griegos, porque el Evangelio es poder para salud. En segundo lugar, recordemos que el juicio sobre Israel no significa que lo abandone definitivamente. De hecho, una pequeña sinopsis de lo que vamos a estudiar la próxima semana. En Romanos 11, versículo 1, dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. ¿Ya? Entonces, segunda cosa, recordemos que el juicio sobre Israel no significa que lo abandone definitivamente. Y en último lugar, pero no menos importante, que pese al juicio justo sobre Israel, existe un remanente del Israel como nación que efectivamente fue elegido para salvación y ser parte de Israel como el único pueblo escogido. ¿Ya? No significa que Israel como la nación completa vaya a perecer, sino que efectivamente hay un remanente dentro de ese Israel que coexiste dentro del único pueblo escogido que es la iglesia. ¿Ya? ¿Dónde encontramos esto? En Romanos 2, versículos 28 y 29. Pablo dice: porque no es judío el que lo es en manifiesto, ni la circuncisión es la que es en manifiesto de la carne, mas es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. Hermanos, los invito esta semana a poder leer, repasar el capítulo 11 en oración humilde delante del Espíritu Santo para que Él nos pueda guiar, y la próxima semana en manera conjunta a través de estos videos podamos estudiar el capítulo 11 de la epístola a los Romanos. Que el Señor los bendiga.